ciudadanía y cívica, un área para desarrollarnos, reflexionar y aprender a convivir. Ahora que mencionas convivencia, justo ha llegado un mensaje de una estudiante llamada Camila. Vamos a verlo, Junior. Hola, estimados conductores. Me llamo Camila y quería contarles lo que pasó en mi región. Se comenzaron a contagiar varias personas y mis vecinos se asustaron. Las autoridades entonces plantearon construir un hospital en mi distrito, solo para casos COVID-19. Muchos estuvieron de acuerdo, pero otros, como los vecinos, no lo tomamos muy bien, pues teníamos miedo a contagiarnos con los enfermos que llegaran. Eso molestó a la gente de otros distritos, que nos llamaron egoístas. Hace poco, mi hermanita se fracturó la pierna y tuvimos temor de llevarla hasta otro lugar para que la curen y que se contagie. ¿Hubiera sido mejor construir el hospital? Interesante dilema para el programa de hoy. El actual contexto de pandemia por el COVID-19 ha generado situaciones que han terminado en conflictos entre población, Estado y hasta empresas. Bueno, este parece un ejemplo. Es uno de los muchos que hay en diversas partes del país. Existen conflictos sociales, ambientales, territoriales, entre otros. Esto coincide con el propósito de aprendizaje. Comprender las dimensiones de un conflicto social y la importancia de una posición ética para su solución. El reto será construir un texto argumentativo donde presentes las dimensiones de un conflicto social y tus propuestas para su solución desde tu posición ética. ¿Por qué se llega a un conflicto? ¿Por qué no basta el diálogo para solucionar una diferencia entre dos partes? El reto del día de hoy será hacer un organizador gráfico que tenga en cuenta las dimensiones de cómo abordar los conflictos y las posiciones éticas que se toman en cuenta. El mensaje de Camila nos dejó una pregunta que resolveremos en equipo. Y los criterios a tener en cuenta para tu reto son los elementos o componentes que intervienen en el conflicto y los sustentos basados en posiciones éticas de los que interviene en el conflicto. Para ello, vamos a comunicarnos con la profesora María Rodríguez. Buenos días, profesora. Bienvenida. Hola, Stephanie Junior. El mensaje de Camila muestra cómo se manifiesta un conflicto social y cómo se toman las decisiones para abordarlo. En primer lugar, es importante ubicar a los actores del conflicto. ¿Quiénes serían en este caso? Bueno, Camila estaría en el grupo de los que se opusieron. En su mensaje habló de autoridades, vecinos. En este caso, entiendo que para construir un hospital se va a necesitar un permiso que lo debe dar la municipalidad o entidades del Estado. Al ser de carácter público, la región entera tendría acceso. Entonces tenemos diferentes actores, personas naturales, instituciones del Estado y empresas privadas. Veamos un ejemplo. Los actores del conflicto van a tener una dinámica a partir de ciertas motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de cada actor? Estas se relacionan con sus intereses y posturas. Creo que los intereses que tienen los vecinos de Camila son de no contagiarse, y esto, sumado al temor, les hace actuar de diversas formas. Así parece. El interés de las autoridades gubernamentales sería el de atender a la salud pública y así cumplir el derecho a la salud ante esta emergencia. ¿Cuál sería el interés de las empresas? Puede ser contribuir con este bien público, o tal vez mantener a flote la empresa, y para ello necesitarían mantener a sus empleados trabajando. Entonces, en la empresa no solo están involucrados los dueños o jefes, sino también los trabajadores que pueden ser pobladores de la región. ¡Qué complejo suena!, ¿verdad? Entonces, hasta la misma población podría entrar en desacuerdos. Todas y todos somos parte de un todo social, y ese es el centro del asunto. Pero es importante ponernos de acuerdo, y eso es un verdadero reto. Están los diversos intereses, posturas, creencias, posibles pérdidas, lealtades. El conflicto es la expresión de tensiones entre actores sociales frente a un asunto público sobre el que se toman decisiones. Estas situaciones se relacionan con diversos y a veces opuestos intereses y necesidades de los actores: empresas privadas, población local, gobierno central, opinión pública, organizaciones sociales, etc. ¿Cuáles serían las diferentes necesidades en el caso de Camila y la construcción del hospital en su región? Las necesidades son distintas y se oponen entre sí. La necesidad de los vecinos es no enfermarse, y por eso creen que no construir un hospital es prevenir la enfermedad.
La necesidad del Estado es velar por el bien público. En este caso, construir un hospital para tratar el COVID-19. Por lo general vemos el conflicto como un problema sin solución, pero es una oportunidad. Si ambos lados apuntan a lo mismo, es decir, luchar contra el COVID-19, ¿qué estará pasando? Tendrá que ver con lo que cada grupo cree y necesita, ¿no? Los vecinos creen que con el hospital pueden contagiarse, pero ¿realmente la construcción de un hospital causará los contagios? Allí entonces vamos apuntando a las posiciones de cada grupo. ¿Cómo elegir entonces? ¿Qué habrá que priorizar? ¿Será el análisis de sus fines los que lleve a tal o cual acción? Antes de eso hay que comprender qué es un conflicto social. Así que veamos el siguiente video sobre conflictos sociales. Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Estamos, pues, ante demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. Pero cuidado, el conflicto debe ser adecuadamente canalizado para evitar que surja la violencia. Cada conflicto tiene por lo menos 3 elementos que lo componen. 1. Los actores. Son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados. De un lado, los que plantean las demandas y del otro, los presuntos responsables de los problemas. También son actores los que colaboran en la solución de los problemas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. 2. Los problemas. En principio, no hay una misma perspectiva entre las partes. Cada quien habla desde sus propios intereses o creencias, pero si se hace un buen análisis y se comunica la información, se puede ir avanzando hacia ideas cada vez más compartidas. 3. El proceso. Es la manera como discurre el conflicto, su dinámica. Pueden haber protestas sociales o medidas de fuerza destinadas a presionar para alcanzar los objetivos, pero pueden haber también procesos de diálogo guiados por reglas aceptadas por las partes, o reuniones precarias y poco confiables. Pero también se puede contar con facilitadores o mediadores o tener una negociación directa. Está claro que los procesos que están más cerca de alcanzar soluciones son aquellos que tienen legitimidad y que son colaborativos y eficaces. La Defensoría del Pueblo nos dice que un conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia. ¿Qué hace que un conflicto no termine en violencia? El conflicto es parte de la vida y es una oportunidad de conocer los intereses de todas las partes y fortalecer vínculos para dialogar y tomar acuerdos. La dimensión ética da los límites para concertar la paz y resolver conflictos pacíficamente. Veamos los componentes del conflicto. Componentes necesarios para la ocurrencia de un conflicto. Estos son: el desencuentro entre dos o más actores que tienen el mismo objetivo y que consideran que la participación del otro se interpone en la consecución de su objetivo. La sensación de que solo enfrentándose y desplazando al otro se podrá conseguir el objetivo deseado, valiéndose de todos los medios, incluyendo informales y violentos. Esto involucra resistencia y rechazo al diálogo, concertación y toda clase de acuerdos. La conducta discordante de un actor social, por ejemplo, los ciudadanos, contra otro, por ejemplo, alguna institución empresarial, lo que genera ansiedad en la organización social, es decir, entre cómo se organizan todos y un entrampamiento en la gestión, que no puede funcionar regularmente si no se soluciona o transforma el conflicto. El interés en común con el mensaje de Camila es el de la salud. Unos creen que se contagiarán si construyen el hospital y otros quieren construirlo para agilizar el tratamiento y la mejora de la salud de la población. Hace años, por ejemplo, hubo un problema de agua en el norte. El acceso a los cultivos era difícil por la sequía y el agua se gestionaba con autoridades estatales
y grupos no gubernamentales. Todos querían usar el agua, pero debía haber un orden. Los actores no se ponían de acuerdo en el uso del agua, ni en la cantidad que debía llegar, ni a la calidad que ésta debía tener. Es decir, ser agua potable o de regadío. Hay personas que creen que solo enfrentando y desplazando al otro pueden obtener lo que desean, y esto puede derivar en actitudes violentas, como tirar las piedras o quemar las llantas. Son formas en que los conflictos se expresan. La violencia es la última fase del conflicto. Hay fases previas donde los conflictos se pueden solucionar pacíficamente. El conflicto escala por etapas. Cada etapa contribuye a que el conflicto se vuelva un problema mayor. Las personas involucradas se escuchan, se toleran, se comunican, cada uno tiene un límite. ¿Hasta dónde es permisible que cada parte haga lo que hace? La Defensoría del Pueblo dice que la complejidad de los conflictos se determina por el número de actores que intervienen, la diversidad cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar o la debilidad institucional, entre otros. Diversidad cultural es saber que todos vivimos y entendemos de distintas formas. La vida rural es muy distinta a la citadina y ambas realidades buscan una mejor calidad de vida sin perder sus costumbres y tradiciones. Hay que conocer y respetar las costumbres de otros antes de decidir. Uno puede mostrar una reflexión ética, pues ambos grupos tienen sus formas de pensar. Los conflictos sociales muestran aspectos importantes de la realidad en que vivimos. Condiciones socioeconómicas, políticas o jurídicas que favorecen a un grupo social y perjudican a otro grupo y generan un daño a largo plazo. Son puntos de vista interesantes. Ningún conflicto debe llegar a la violencia, definitivamente no. Para eso se dialoga. En una democracia debemos tener estos espacios, pero es que no siempre te los dan. ¿Por qué el diálogo no es suficiente para solucionar las diferencias de ambas partes? Para el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, sí existe un desencuentro. Existe indefinida hostilidad consciente o inconsciente de por lo menos uno de los actores y por ello no hay predisposición para el diálogo y negociación. Crecen los problemas y el conflicto se vuelve potencial. Entiendo, y con esa predisposición el problema se agudiza. Tendríamos entonces la contradicción entre las partes, la disconformidad en cálculos emocionales de una de las partes, la generación de una conducta concreta que se expresa ocasionando lesiones a la institución u organización. Entre la contradicción y los cálculos emocionales que comentas, se pueden esconder factores subjetivos, como cuando uno cree algo de alguien, pero no se lo dice ni lo aclara. Eso lo hace sentir o actuar de ciertas formas. ¿Cómo te sientes cuando algo no te termina de convencer? Claro, y puede haber intereses de por medio. Eso crea suspicacias. Uno puede pensar que se acercan a ti por una cosa, pero en realidad quieren otra y te preparas para defenderte basado en algo subjetivo. Es como los vecinos de Camila, que priorizaron el temor al contagio que ellos creían que podría originarse al construir el hospital en su distrito. Su insistencia y actitudes muestran una falta de confianza en las autoridades. Esto ya es inicio de conflicto. Volviendo a la pregunta, ¿por qué el diálogo no es suficiente para solucionar las diferencias de ambas partes? Existe un tema de fondo, que son las intenciones. ¿Tienes buenas o malas intenciones? ¿Qué hace que sean buenas o malas? Los límites, lo que implica esas intenciones, los medios y los fines que tengan. Todo tiene un límite y allí radica el punto ético. El derecho a la vida es un derecho universal y es por eso que como sociedad tenemos deberes y la ética nos sirve para respetarnos. Es un deber hacerlo. La ética está siempre del lado del deber ser. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer para poder comenzar a reflexionar y confiar? Uno puede ser consciente de que se está pensando mal porque se tiene tal o cual suspicacia. Y una vez que esto sale a la luz, discutir por qué o cómo si se piensa así, aclarar las cosas. Galtung decía que hacer consciente la contradicción y mala disposición es un requisito para el tratamiento del conflicto. Es una actitud que podría llevar a su transformación positiva. Lo que dificulta el diálogo es la falta de comunicación asertiva y la falta de ética en la convivencia.
Es importante reconocer las dimensiones del conflicto, social, económica, política, institucional o tecnológica. Al reconocerlas sabremos desde dónde discutir nuestras posiciones, si desde un lado ético o un lado legal, por ejemplo. Puede argumentarse desde el lado legal, de derecho y éticamente. Reflexionar en la dimensión ética nos ayudará a encontrar una posición para analizar los conflictos y buscar una solución. Un conflicto social interpela nuestras concepciones o creencias de lo que es bueno o lo que es justo. Por eso los conflictos sociales nos cuestionan éticamente. Es importante pensar en estas creencias, comportamientos y sus implicancias. ¿Qué hubiera pasado si no se oponían a la construcción del hospital? Sin consenso, los vecinos pueden creer que el hospital será caro o que se van a contagiar. Una mesa de concertación y debate comunicaría que se va a generar trabajos para mucha gente. ¿Es justo quedarse con la primera idea? ¿Qué pasa con los que necesitan atención médica especializada? Lamentablemente, la hermanita de Camila tuvo un accidente y debe ir a un hospital donde se tratan varias enfermedades, incluyendo el COVID-19. Oponerse a la construcción del hospital es una elección y se aprende a vivir con ella. Puede que haya gente que dice, me da igual, no me importa, pues también están eligiendo, aunque uno no lo ve así. Es inevitable ser parte del tejido social y que exista una consecuencia de cada decisión voluntaria o involuntaria. ¿Tejido social? Es que todas y todos estamos conectados con una red. Para vivir tenemos que comer e ir donde alguien más para conseguir alimento. Socializar es parte de nuestra supervivencia, así no nos sintamos parte del mismo. Siempre estamos eligiendo y somos responsables de nuestras decisiones. No se trata de ser lo que quiero, porque eso tiene una consecuencia en otro u otros. Y en ti mismo, que también es importante. Construir una posición ética es expresión de autonomía, de preocuparnos por tener una posición argumentada para actuar en función de lo que consideramos correcto. He ahí los límites de los que hablábamos. Hacer lo que quieras se sustenta en algo, en tus creencias, forma de ver las cosas, y la argumentación ética se apoya en que para explicar sus decisiones, las personas pueden apelar a su cosmovisión, a su forma de comprender la realización individual o colectiva, a la noción de integridad moral, que entiende ciertos derechos como principios no negociables, derecho a la vida digna, por ejemplo, o cómo gestionar recursos y relaciones interpersonales. Estos son argumentos éticos. ¿Y nos da un ejemplo? Imaginemos que tu cosmovisión respeta a la naturaleza y los árboles. En tu localidad crecen eucaliptos que no están destinados a la tala. De pronto llega una empresa informal y comienza a deforestar esa zona. ¿Tu ética lo va a permitir? No lo creo. Avisaría a las autoridades sobre el hecho. La Defensoría del Pueblo previene e intermedia para evitar situaciones que puedan amenazar o violar derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución. Si alguien te pregunta, ¿por qué denunciaste? ¿Cuál sería tu argumento? Contestaría que estoy actuando de acuerdo a mis valores y creencias. Para mí es importante el respeto por el ambiente y para ello hay que cuidarlo y actuar de manera responsable, y eso me involucra porque lo estoy viendo. Hay un lado de la ética que es sobre tu concepción en ideas, pero hay otro lado de la ética que tiene que ver con cómo actúas frente a esas concepciones. Ser coherente en acto y concepción, entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. ¿Qué pasa si los vecinos de Camila se creen coherentes con defender sus reuniones como parte de su costumbre, pero sostienen que construir el hospital los va a contagiar? ¿No sería una contradicción? En un informe de la Defensoría del Pueblo sobre factores que han influido en el manejo del conflicto que surge a partir de la emergencia sanitaria, uno es el respeto ciudadano a las normas, donde las medidas de distanciamiento y aislamiento social no fueron acatadas por toda la sociedad. El irrespeto se incrementó conforme se fue ampliando el estado de emergencia y se detuvo a muchos infractores. Entonces las razones pueden volverse subjetivas cuando no se acompañan de ciertos principios universales o ciertos fines y se guarda coherencia. Ahora veremos las posiciones de la ética según sus fines, es decir, a dónde apuntan. 1. Utilitarismo. Es una posición en la que el bien a seguir será el que favorezca a la mayoría de personas, reconociendo el bien mayor y o aceptando el mal menor.
Si nuestro propósito es construir una sociedad democrática, ¿cómo privilegiar el beneficio de una mayoría sobre los de una minoría? 2. Integridad. Kant, filósofo alemán, plantea que las acciones y decisiones más importantes deben ser guiadas por la razón, que permanece en personas de buena voluntad. Sugiere desconfiar de los deseos y sentimientos porque pueden sesgar una situación por ser producto de un impulso. Creía que la capacidad de razonar nos hace libres. La libertad expresa nuestra humanidad al dejar de lado nuestras diferencias en favor de una convivencia pacífica. 3. La felicidad entendida como la realización de la vida según los valores más elevados de una comunidad o sociedad. Pero, ¿cuáles son los valores supremos de una sociedad que hay que preservar y realizar? Responder una pregunta así en una sociedad plural y democrática es muy complicado, ya que lo que la define es la diversidad de intereses y puntos de vista. Una opción es ver la comunidad democrática de ciudadanos y sus derechos como lo que define esa sociedad, volviéndose ellos los fines supremos. En el caso del hospital, sabemos que tenemos el derecho a la vida digna. Camila y sus vecinos también hubieran podido usar el hospital porque era para todos, incluidos ellos. Profesora, se han mencionado los derechos más de una vez. Yo me pregunto, además de la perspectiva ética, ¿qué otra podremos rescatar? Podemos rescatar los argumentos desde una perspectiva legal. Los retos de la globalización nos invitan a conocer nuestros derechos y a cumplir nuestros deberes. De acuerdo al conflicto social en la construcción del hospital, se concluye que la población conoce sus derechos. Se puede preparar mejor y exigir las mesas de diálogo o la consulta previa. Allí, las empresas y el Estado tendrían que tomar en cuenta a la población cuando justifica sus razones. Hay que ver la legitimidad de todos los actores, la población, empresas y el gobierno. ¿El interés común es que haya trabajo? ¿Eso justifica la informalidad? ¿Se prioriza la salud y la educación? ¿La educación es un negocio o un derecho? Es un reto importante para pensar y tomar posición. Pero profesora, ¿es suficiente que la empresa tenga los permisos de las autoridades? Justo falta un punto importante para darle legitimidad a su presencia, la licencia social. Las implicancias de las actividades privadas de gran impacto, como energía, minas y agricultura, obligan a las personas afectadas a ponerse de acuerdo. El concepto de licencia social reconoce las implicancias éticas de las actividades implicadas. Hay varios derechos que pueden entrar en conflicto. ¿Qué pasa si no nos queremos meter en el conflicto social? ¿Por qué habría de importarme? Si decidimos ser indiferentes ante un conflicto social, estamos tomando una posición. Actuar así es aceptar o legitimar su desarrollo y sus consecuencias. Los conflictos sociales se relacionan con la afectación de derechos y el impulso de proyectos que se desarrollan en el país. Siempre nos afectarán, por eso exigen una toma de posición. ¿Qué otras formas existen además de la dimensión ética para argumentar las dimensiones de los conflictos? De derecho o legales. Las personas apelan a normas, leyes o la Constitución. Están empleando argumentos de derecho o legales. Esta dimensión dialoga con la dimensión ética. Toda dimensión legal debe tener consistencia ética. ¿Qué tenemos que hacer para convivir pacíficamente? Pensar antes de actuar, preguntarnos por nuestras razones y si éstas respetan los derechos y responden a los deberes de uno mismo y de las otras personas. Actuar con actitudes de empatía, tolerancia y apertura al diálogo cuando se tiene una duda o se sospecha de algo. Ser asertivo en la comunicación, decir las cosas que piensas utilizando mecanismos de comunicación no violentos, buscar la integración, entender las necesidades de todos que a veces desconocemos, consensuar y llegar a acuerdos, saberse despegar de egoísmos, buscar el bien común sin atentar a los derechos de otros. ¿Qué rol juega y qué tan importante es la información en la comprensión en un conflicto social? La información es importante a fin de poder comprender profundamente las partes, las necesidades y tener más insumos para deliberar. Cuando hay un conflicto social, a veces hay agresiones, paros, secuestros, peleas, lesiones entre los actores. ¿Hasta qué punto es válido? ¿Se justifican ese tipo de acciones? Nada justifica la violencia. Todos tenemos derechos y deberes.
Nuestro deber ético es comportarnos teniendo en cuenta nuestros principios y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. ¿Hasta qué punto el Estado interviene y reorganiza su gestión en conflictos sociales para evitar ese tipo de desenlaces violentos? Es importante que exista una gestión eficiente que priorice la cultura de paz. Hemos visto en este programa un conflicto por la construcción de un hospital con la historia de Camila. Hemos identificado lo que implica un conflicto social, cómo se forma, de qué se compone, los actores que intervienen, cómo las dinámicas que surgen. Stephanie Jr., ha sido un gusto acompañarlos en la sesión de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo, profesora. ¡Nos vemos! Hemos visto cómo un conflicto puede significar una oportunidad y cómo un problema se agudiza y se manifiesta de forma violenta, algo que nunca se justifica. Hemos tomado en cuenta la situación de la emergencia sanitaria y conflictos relacionados a cuestiones frente a proyectos de desarrollo. Asimismo, hemos identificado las dimensiones que abarca y conocido las posiciones éticas que se argumentan antes y durante el diálogo. Conocimos también la argumentación desde la dimensión legal y de derechos. Finalmente, pudimos hacer distintas reflexiones éticas frente a estos conflictos sociales que incluyen una cultura de paz. El reto para hoy es: elabora un organizador gráfico que explique cómo abordar los conflictos y las posiciones éticas que se toman en cuenta. Para realizar tu reto, debes utilizar los criterios que se explicaron al inicio.